Vamos a de inmediato dar la bienvenida a nuestros entrevistados. Rudy Sanguino, él es economista y docente, experto en finanzas y exportaciones. ¿Cómo está? Buenos días. Feliz inicio de 2026 para usted, Rudy. Diego Montaño lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Diego. Un gusto estar en el programa. Hemos cerrado el 2025 con muchas enseñanzas profundas que bajo un escenario de alta incertidumbre en la economía, desconfianza en gran parte de las instituciones, pero además los mismos hogares ahí golpeados en su consumo diario. Entonces, algunas enseñanzas que nos van a permitir iniciar un 2026 con los pies sobre la tierra, con un escenario mucho más, con mayor certidumbre, con mayor seguridad, debido a que una de esas enseñanzas es precisamente que la economía populista siempre te va a cobrar factura y tarde o temprano tenés que pagarla, y lamentablemente los bolivianos hemos tenido que pagar la factura juntas de las decisiones que no se tomaron en política económica. Y lo otro es que en ningún momento el discurso va a reemplazar a una gestión de aplicación de políticas económicas para corregir cualquier desajuste que se dé en la economía y no tener que llegar a medidas extremas como son medidas de shock, que es lo que realmente representa el 5503, que es el decreto que ha emitido este nuevo gobierno, con la idea un poco de recuperar la estabilidad para generar todas las condiciones necesarias para el crecimiento económico, ¿no? Y una de esas válvulas importantes en este caso, precisamente, viene a ser el comercio internacional, el comercio exterior. Podemos producir riqueza interna, pero si no intercambiamos con el mundo, lamentablemente nos estamos cerrando una válvula que nos va a asfixiar en su momento y nos va a generar escasez, como es lo que tenemos actualmente. Entonces, gracias, Diego, por la invitación, empezando este 2026 con una actitud positiva y con un compromiso de que todos los bolivianos tenemos que ponerle el hombro para recuperar este país que queremos. Muchas gracias, Rudy, por esta primera intervención. También dar la bienvenida a Fabián Daza, abogado experto en comercio exterior e inversión internacional. ¿Cómo está, Fabián? Buenos días, bienvenido. Feliz inicio de 2026. Diego Montaño lo saluda. Diego, buenos días. Buenos días, Rudy. Un placer compartir con tan distinguido profesional esta entrevista. Desear a todos que este inicio de año esté lleno de éxitos. Me sumo a la visión optimista de Rudy, que nos plantea un desafío para encontrar mejores caminos, un mejor futuro para nuestro país. Y bueno, el día de hoy lo que nos aboca es la discusión sobre el contenido del Decreto Supremo 5503 y también seguramente lo que Diego comentaba en un primer momento al abrir esta entrevista, específicamente cuál es el significado y la connotación de este decreto supremo. Evidentemente tiene muchas luces que nos dan una idea de cuál va a ser el lineamiento que va a buscar el gobierno, en este caso en materia de exportaciones, que es el tema que nos ocupa, pero también una especie de declaración de intenciones general, más allá de las connotaciones de tipo jurídico que seguramente las iremos viendo a lo largo de la presente entrevista, sobre los aspectos, yo diría, esenciales y fundamentales sobre los cuales debemos trabajar en el futuro a partir de esta gestión que inicia, generando bases y elementos que permitan, como bien nos decía Rudy en su intervención, en su primera intervención, que nos generen un marco de certidumbre, que nos permitan abrir esa válvula que tiene que tener
la empresa para poder conectarse con el mundo, para hacer negocios, para exportar y a partir de ahí generar excedentes, generar divisas, mejorar la situación financiera de nuestro Estado, que creo que eso es lo que todos buscamos a partir del sector y el lugar que nos ocupa desde el punto de vista profesional y empresarial. Muchas gracias, Fabián. Rudy, a propósito de lo que mencionaba el doctor Daza respecto a estas señales que da el decreto 5503, que marca un poco cuál va a ser la tónica, cuál es la mirada, la propuesta, la visión de país que tiene el gobierno de Rodrigo Paz. Y en materia de comercio exterior, ¿con qué nos encontramos, licenciado Sanguino? Bueno, también un poco saludar a Fabián, gracias por compartir este programa. El escenario en el que estaba la economía boliviana, debido a que no se habían aplicado un conjunto de políticas económicas que permiten ir haciendo los ajustes necesarios y corrigiendo algunas distorsiones. Lamentablemente el modelo económico que tenemos en Bolivia genera una concentración demasiada en el Estado. Por lo tanto, tenemos un Estado hipertrófico con una economía muy frágil, pequeña, a pesar de que tenemos muchos productos, recursos naturales para poder, o que son la palanca precisamente de la economía. Entonces, bajo ese escenario se generaron un conjunto de desequilibrio, ya sea en la parte fiscal, en la parte comercial, en las reservas internacionales. Por alguna manera se cerró esta válvula, que es la válvula más sostenible para la generación de riqueza y generación de dólares a través del comercio internacional, que son las exportaciones. Entonces, de alguna manera, esto asfixió al mismo Estado, debido a que en su momento contábamos con recursos suficientes dentro de lo que es la generación de divisas por la exportación de hidrocarburos en el caso del gas, ¿no? Entonces, este escenario ha obligado al gobierno actual a poder implementar una medida de shock. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué no gradual? Porque la gradualidad en ese sentido se da cuando los procesos se van desarrollando. En este caso, como no se tomaron las decisiones en su momento, hoy no hay otro camino y el gobierno se ve forzado a aplicar una medida con estas características. Entonces, el decreto 5503 precisamente trata de generar un escenario diferente al que teníamos en los últimos 20 años. ¿Qué quiere decir un escenario diferente? Donde el mismo presidente dice, hay que deshacerse de este estado tranca. Lo mismo dice, hay que deshacerse, va a desaparecer la aduana. Entonces, hay que entenderlo este discurso. Este discurso no es evidentemente al pie de la letra, no es más que una metáfora que usa el gobierno para decir que lamentablemente así como funciona el gobierno, así como funciona la aduana, no sirve para desarrollar comercio, más bien se vuelve, como él mismo lo dice, un estado tranca, unas instituciones que en vez de dar las condiciones y facilitar los procedimientos, desarrollan procedimientos muy engorrosos que dificultan y ponen regulaciones y restricciones que afectan precisamente y impiden un normal desarrollo. Entonces, en este sentido, este decreto, vamos a partir de que no es un decreto perfecto y ninguna norma es así. Segundo, no es populista, pero es tremendamente necesario para volver a sentar los pies sobre la tierra, poner la normativa clara, con seguridad jurídica, pero también con seguridad económica, que es importantísimo para devolver la confianza. Los países chicos, la única moneda importante que tenemos es la confianza. Entonces, eso es precisamente lo que habíamos perdido y los indicadores lo muestran a nivel internacional. Teníamos un índice precisamente de un riesgo país muy alto que afectaba a las inversiones
extranjera que vienen al país y además las inversiones nacionales. Entonces, en este sentido, yo creo que se genera un marco jurídico que permite, primero, específicamente con las exportaciones, liberar las exportaciones. Yo creo que eso ha sido uno de los problemas más grandes de este modelo, que fue aplicar excesivas regulaciones y restricciones. Entonces, en este caso, se libera esas exportaciones. Segundo, se elimina precisamente el certificado de abastecimiento interno y precio justo que había establecido el gobierno, aunque ahí hay que reconocer que hay una pequeña contradicción, porque en el siguiente o en el mismo artículo precisamente establece que el Ministerio de Desarrollo Productivo va a ver los mecanismos necesarios para controlar de forma tal que se garantice el abastecimiento interno. Entonces ahí por ahí contradice la eliminación del certificado, pero abre la posibilidad de que se maneje de forma discrecional más adelante. Por lo tanto, por ahí, si no se corrige eso, esto sería más un decreto más político que solución económica, ¿no? Y tercero, precisamente algo importante, que es aperturar al diálogo con los sectores productivos, que eso fue lo que siempre el sector productivo agroindustrial había solicitado, había pedido a los gobiernos, pero habían hecho oídos sordos. En este caso se incorpora una apertura importante que permita desarrollar trabajo de forma conjunta. Y por último, la promoción, ¿no?, de las exportaciones, que eso es importante. Hay que abrir el mercado hacia afuera. Aquí el discurso es claro. Por ejemplo, el presidente, ¿qué dice? Sin consigna, todos los países son amigos para poder desarrollar transacciones. Tenemos productos, tenemos que exportar, entonces lo que hay que hacer es buscar mercado. Y algo que resalta ahí, importantísimo, por ejemplo, un producto estrella en este momento, que es el de la carne. Recordemos que tenemos un mercado abierto hacia China, pero además ya se ha certificado o se ha garantizado la certificación halal para exportar a los países, en este caso países árabes, y además en la parte de Sudáfrica, que permite un escenario tremendamente grande con respecto a ese mercado. Estamos hablando más de 100 millones de habitantes que podríamos enviarle carne, como le digo, y tenemos las condiciones. Actualmente, fíjese que el límite o la restricción es 44.000 toneladas de carne, pero la economía o nuestro sector productivo tiene la capacidad para producir y exportar cerca de 70.000 toneladas, o sea que hay un espacio muy amplio, un excedente muy amplio, debido a que se han desarrollado las condiciones propicias para lo que es la producción de este producto estrella. Perfecto. Que tiene Bolivia. Entonces, un poco sí, ese es el escenario en el cual nos encontramos. Gracias, licenciado Sanguino. Doctor Daza, a lo largo del decreto hemos escuchado que existen una serie de, diríamos, artículos que contravienen ciertas leyes o incluso la propia Constitución, o que, como nos comentaba el licenciado Sanguino, incluso hay hasta ciertas contradicciones dentro del mismo decreto, en el caso de los certificados estos para las exportaciones. Usted, en materia del comercio exterior, en ese capítulo del decreto, ¿encuentra algunos que pueden estar en contradicción con leyes nacionales o con la propia Constitución? Gracias, Diego. Sí, evidentemente. Es un decreto que, si no fuera abogado, tendría que decir, nos plantea como una especie de eje o hito a partir del cual el Estado cambia su visión de análisis a partir de cuál va a ser su posición en cuanto al trabajo, al rol que va a tener la empresa, el empresariado, los capitales privados en nuestro Estado, y debería empezar a generar una serie de normativas que nos permitan generar ese concepto que incluso Rudy nos comentó y que es muy importante, ¿no es cierto? El famoso principio de seguridad jurídica. ¿Qué debe entenderse por seguridad jurídica o cuáles son los elementos
que deben estar inmersos en una legislación integral de un Estado para que, por ejemplo, una empresa que tiene tecnología o que tiene capital y quiere venir a Bolivia para luego exportar sus productos o servicios, tenga las condiciones suficientes para generar todo este procedimiento que implica llegar a nuestro país, empezar a invertir y posteriormente tener excedentes y posiblemente generar riqueza para nuestro Estado. Todo esto evidentemente no se puede lograr a partir de un decreto. Lo que usted nos plantea, Diego, evidentemente también es una situación compleja, porque podemos hablar simplemente en el tema de exportación, que hay un principio establecido en la Constitución que tiene que ver con la seguridad alimentaria del Estado. Rudy bien nos comentaba que evidentemente hay una necesidad que tiene el Ministerio de asumir un rol de control acá, ¿no es cierto? Y el decreto puede caer peligrosamente si no lo saben manejar desde un punto de vista de su administración y los controles, en prácticamente un desamparo de lo que tiene que ver con esta garantía que nos ofrece la Constitución en cuanto a lo que es seguridad alimentaria. Para utilizar un concepto sumamente sencillo, si permitimos que, por ejemplo, estaba hablando Rudy, de toda la carne se exporte al exterior, ¿cuáles serían las garantías de que el país y los consumidores dentro de este puedan estar garantizados en cuanto a este concepto? Yo no quisiera hablar de una situación relativa a la constitucionalidad o no del decreto supremo. Creo que debemos interpretar en este momento al decreto como un parteaguas, una idea de que a partir de acá se tienen que generar los elementos normativos a partir de, evidentemente, nuevas leyes, discusiones sobre cómo debemos generar todas y cada una de las condiciones necesarias para que, por ejemplo, el capital que está fuera del país venga, apueste y confíe en Bolivia, permanezca en nuestro país, y también esas divisas se queden dentro del Estado para poder seguir generando riqueza y tener una estabilidad mayor. Evidentemente se dice muy fácil esto, pero son condiciones absolutamente complejas de generar. Venimos de unos últimos años bastante proclives, diría yo, a no, cuando menos, no ser muy prudentes en la importancia de la empresa privada, no ser prudentes en cuanto a tratar de traer capitales que generen industria, que generen tecnología, que nos permitan tener mejores condiciones. Creo que en eso coincidimos plenamente con Rudy, que necesitamos un concepto de seguridad jurídica, y creo que el decreto por sí solo evidentemente no lo da. Tiene cuestiones a ser analizadas, a ser debatidas, todos los aspectos relativos a aduana y a tributos. Por supuesto que para tener una seguridad jurídica deben estar plasmados en leyes, no solamente en un decreto. Pero creo que podemos empezar a analizar el decreto desde un punto de vista de declaración de intenciones y lo que debe hacer el Estado desde este año que está comenzando en adelante para generar todas y cada una de las condiciones necesarias para que podamos volvernos competitivos, para que podamos volvernos atractivos dentro de un marco jurídico aceptable, para que internacionalmente Bolivia se vuelva a poner en el foco de atracción de inversiones. Para las exportaciones, el licenciado Sanguino, se ha prácticamente eliminado las autorizaciones previas, ¿no? Esto que dicen desde el sector exportador se convertía en una traba que no permitía un flujo de la mercadería boliviana. Al liberarse esta traba, al liberarse las exportaciones agropecuarias, ahí, por ejemplo, el tema de lo que planteaba el doctor Daza, la soberanía alimentaria, que es uno de los pilares de la Constitución y que fue parte, diríamos, de la política pasada, de primero garantizar el mercado interno para luego exportar. La pregunta es cómo llegamos o qué dice el decreto para que no sea, porque en números es más factible exportar toda la carne, pero la pregunta es, ¿y nosotros no vamos a consumir la carne que producimos o la vamos a tener que pagar a precios internacionales? Algo que más o menos
creemos está ocurriendo cuando encontramos cortes a 86, 90 bolivianos, precio de carne de res, acá en la sede de gobierno, por lo menos. Pero la pregunta es, el licenciado Sanguino, ¿cómo el decreto establece que se va a preservar que bolivianas y bolivianos vamos a tener carne de res, vamos a tener carne de pollo, leche, aceite, arroz, azúcar, y los excedentes los vamos a exportar? A ver, Diego, yo creo que aquí precisamente la forma de cómo lo encara el gobierno, esta nueva etapa, nuevo ciclo, y aclarando de que el decreto 5503 no es más que el inicio de un proceso. Son 3 fases aquí, ¿no? Esta primera fase, segundo, hay una parte que requiere reglamentación correspondiente para tener claridad, y hay otra parte que solamente aparece de forma enunciativa, y ahí coincido con el doctor Fabián, de que aparece de forma enunciativa, que requiere normativa y leyes adicionales para que esto se efectivice en el mediano y largo plazo. Entonces, son 3 escenarios. Entonces, primero, si nosotros no garantizamos inversión, no generamos la seguridad jurídica y económica para inversión, producción, vamos a tener muchos problemas para poder primero abastecer el mercado interno y luego el mercado externo. Entonces, la normativa, como le decía, hay alguna contradicción a pesar de que se anula totalmente el certificado de abastecimiento interno, genera la posibilidad de que el ministerio busque algún mecanismo. ¿Por qué? Porque la misma normativa y la Constitución lo establece claramente, de que hay que garantizar la seguridad alimentaria, por lo tanto el mercado interno. Entonces, en el corto plazo va a haber siempre una pugna, una generación precisamente y adaptación de este escenario, pero en el largo plazo, recordemos que cuando están las normativas claras, cuando están las reglas claras, se puede planificar, y lamentablemente el comercio internacional hay que planificarlo. Se vende los productos no cuando ya se está cosechando, por ejemplo en el caso de los productos agrícolas, sino cuando se está sembrando. Entonces hay contratos futuros que se pueden desarrollar cuando se tiene claro de que se puede exportar. Pero si se tienen estas restricciones precisamente administrativas, excesivas regulaciones y restricciones que no permiten planificar y en algunos casos prohíben todo lo que es la exportación de algunos productos, entonces eso no es posible planificar a largo, mediano y largo plazo. Entonces, en una primera instancia debe garantizarse que se va a tener las condiciones para producir, para invertir y para exportar. Ese es el camino, esa es la lógica, porque de nada nos sirve aumentar nuestra productividad, aumentar nuestra producción en el mercado interno, si no podemos desarrollar operaciones a nivel internacional, quiere decir intercambio a nivel internacional. Recordemos que es ahí donde se generan de forma sustentable los dólares que ingresan a la economía, y como decía, esta es una de las válvulas importantes. La segunda válvula precisamente son la inversión del capital externo, que en su momento hemos llegado a más de $1.000 millones, pero actualmente es una cifra insignificante porque se ha cerrado esta válvula debido a las excesivas regulaciones que hay, pero además a la inseguridad jurídica. Recordemos que había dicho que la moneda o el bien más importante que tiene un país es la confianza, y cuando no hay esa confianza, estos capitales lamentablemente desaparecen de la economía, se tienen problemas para exportar, y eso nos deja solamente 2 vías para generar dólares. Primero, préstamo internacional, que inclusive en este caso ya estamos con esta válvula agotada, quiere decir que no tenemos la solvencia necesaria y la calificación que nos dan las empresas a nivel internacional. Nos dicen que estamos en riesgo de poder incumplir inclusive con la deuda que tenemos actualmente. Entonces, ampliar la deuda nos dejaría en peores condiciones. Y por último, la otra vía, la cuarta
válvula por donde ingresan los dólares es precisamente la transferencia que hacen nuestros familiares que están en el exterior hacia Bolivia, que en este caso es un monto significativo, aunque ha habido una reducción precisamente porque hay un problema ahí. Se envía en dólares, pero aquí se entrega en boliviano a tipo de cambio oficial, 6.96, entonces dejando un excedente, un margen ahí en desmedro de aquellos que reciben esos dólares en Bolivia. Entonces, yo creo que en este caso, si no generamos las condiciones para producir, lamentablemente no vamos a poder ni abastecer el mercado interno ni abastecer el mercado externo. Yo creo que ese es el mecanismo que han estado pidiendo precisamente los sectores con el anterior gobierno, pero lamentablemente se hizo oído sordo, y lo bueno de este gobierno precisamente es que se está sentando con estos sectores productivos y está aplicando algunas medidas. Entonces, perfecto. Yo creo que todavía le falta mucho al decreto para que se vuelva efectivo y pueda marcar precisamente la vía de cómo ir solucionando cada uno de los problemas que tenemos actualmente. Doctor Daza, hablemos un poco del Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, SENAVEX. En el decreto se establece la supresión de los trámites obligatorios previos a la exportación. Si nos puede explicar cómo era antes o cómo funciona hasta ahora este tema y de qué manera ese control, diríamos, ese filtro, se convierte en un obstáculo para las exportaciones, y con la entrada en vigencia de este decreto, ¿de qué manera va a cambiar el panorama? Claro que sí, Diego. A ver, el papel que tenía SENAVEX, fundamentalmente, creo que lo ha expresado de manera muy didáctica Rudy. Funcionaba como una especie de filtro, ¿no? Como una instancia administrativa que te iba generando. Voy a tratar de ser didáctico también en la explicación para no ser pesado en lo que tiene que ver con tramitología. Te generaba una instancia previa. Esta instancia previa te daba las bases para definir si tu producto podía o no podía ser exportado. Justamente, podríamos decir, amparándose en el criterio, por ser objetivos nada más, de primero abastecimiento del mercado interno, el Estado, una vez que establecía que estas condiciones se habían cumplido, te entregaba cupos o la posibilidad de exportar tus excedentes. Actualmente podemos decir que la desaparición de este requisito, que tiene que ver también con el tema de importaciones, nos permite decir que se ha liberalizado la exportación de productos, con un efecto directo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con yo diría el área de agroindustria, agropecuaria, todo lo que tiene que ver con granos y carne, como bien nos explicaba el licenciado Sanguino. Esto permitiría también conectarse de una manera mucho más rápida. Creo que una de las características que nos da desde el punto de vista de efecto directo el decreto 5503 es esa liberalización con relación a la posibilidad de exportación con efecto directo en el sector agropecuario o de agroindustria. Sin embargo, una vez más, como bien nos dijo el licenciado Sanguino, esto es solamente un inicio, ¿no es cierto? Tenemos que coordinar la normativa aduanera, la normativa tributaria. Otro aspecto que es importante definir es cómo van a darse los aspectos referentes a compensación del IVA y otras cuestiones que estaban plasmadas en la anterior normativa, pero por una decisión seguramente de tinte político a un exportador era prácticamente un vía crucis poder acceder a incentivos tributarios o exenciones arancelarias de cualquier tipo, cuestiones que aparentemente el decreto quiere sentar bases, no desde el punto de vista normativo, porque por supuesto hay una jerarquía, el decreto no puede ir por sobre leyes y muchísimo menos sobre la Constitución, pero sí nos puede dar una luz muy clara de entender cómo deben, yo les diría a partir de este año, iniciar un debate legislativo
sobre las diferentes normativas. Y en este punto creo, muy necesario establecer cuáles van a ser las bases. Yo imagino que los primeros debates en el legislativo van a tener que estar referidos a una adecuación de todo lo que tenga que ver con la normativa financiera, es decir, ley 843, la ley referente a la Aduana Nacional de Bolivia, los papeles, las competencias, las atribuciones, y esto generar un debate tanto desde el punto de vista procedimental, que podríamos decir es objetivo, pero más importante aún, un debate del fondo, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la competencia, el papel del Estado en función a la relación que va a tener con la empresa? Porque solamente con lo que tenemos, incluso en este pequeño punto que es la eliminación de autorizaciones previas del Senavex, se nos puede quedar muy corto y necesitamos nosotros tener una base y una estructura. Por sintetizar, para el sector agroexportador, efecto directo. Ellos van a poder acceder directamente a mercados internacionales. Para hablar sobre comercio exterior, para hablar sobre mejorar las condiciones de inversión en nuestro Estado, el debate va mucho más allá. Necesitamos nuevas normas, necesitamos un producto jurídico que nos permita a todos tener certidumbre de cuál es el lineamiento del Estado desde el año 2026 en adelante. Licenciado Sanguino, en tema de comercio exterior, ¿qué tan crucial es para el país y si es que el decreto muestra de repente alguna otra señal de la mirada que tiene Bolivia y la posición que tiene Bolivia sobre bloques comerciales como el Mercosur, como BRICS, como Comunidad Andina de Naciones? ¿Establece algo? ¿El decreto muestra una pauta de por dónde más o menos Bolivia va a encarar su relacionamiento comercial en estos bloques? Precisamente, Diego, recordemos que dentro de su discursiva del presidente dice Bolivia para el mundo y el mundo para Bolivia. Precisamente esto marca una apertura para desarrollar comercio internacional, desarrollar relaciones internacionales. Recordemos que hace un año atrás, un poco más de un año atrás, Bolivia ha sido aceptado como miembro de lo que es el Mercosur, miembro pleno del Mercosur, y eso se ha establecido un tiempo perentorio para que Bolivia pueda adaptar su normativa a lo que establece esta comunidad económica en la cual ha sido aceptado. Entonces yo creo que ahí precisamente este decreto incorpora varios elementos fundamentales ahí. Primero, veamos la otra cara de las exportaciones. ¿Cuál es la otra cara de las exportaciones? Las importaciones. Y precisamente, ¿por qué es importante esto? Bolivia es altamente dependiente de productos de afuera. Quiere decir que aproximadamente el 65 al 70% de los insumos que se requieren para producir en Bolivia tenemos que importarlo. Entonces es ahí donde este decreto también incorpora algunos elementos de liberación o arancel cero por un tiempo determinado para poder establecer o importar, facilitar precisamente la importación de productos, pero además disminuir costos, lo que generaría una mayor competitividad a nuestros productos. Recordemos de que si nosotros, y es ahí donde ha marcado precisamente una presión muy alta para la inflación, es que gran parte de esos productos, insumos, maquinaria, bienes de capital, debido a que son importados, el dólar tuvo una subida espectacular que llegó a los 20 bolivianos por $1, y esto generó un aumento de los costos, lo cual fue traspasado a los precios finales, y lamentablemente el mercado interno ha sufrido precisamente esas consecuencias. ¿Por qué? Porque ha tenido que comprar productos con un precio mayor. Por lo tanto, actualmente hemos terminado el 2025 con una inflación muy alta, arriba del 25% interanual, lo cual genera
una situación de aumento de la pobreza en Bolivia. El 2024, por ejemplo, se ha terminado con cerca de 46% de pobreza, entre pobreza extrema y pobreza moderada, pero es muy probable que este año 2025 se finalice con, o se haya finalizado más bien con una pobreza arriba del 60%, precisamente por esa situación de que debido a que los costos en los insumos, bienes de capital y algunos otros productos, los costos aumentaron porque son importados. Esto se trasladó automáticamente a los precios finales y esto deterioró el bienestar de la población. Entonces, este decreto contempla algunos elementos que pueden favorecer a la competitividad de nuestro producto, tomando en cuenta que en 2 años más nosotros vamos a tener que competir con Argentina, un país, un mercado tremendamente grande, con Brasil, un país y un mercado tremendamente grande, pero en mejores condiciones. ¿Por qué? Recordemos que estos países tienen autorizado el uso de biotecnología, que eso es lo que no tenemos hasta hoy en Bolivia, y el decreto contempla de alguna manera la posibilidad de que se pueda empezar a usar, ojo, bajo reglamentación, bajo una normativa que se tiene que desarrollar, se pueda utilizar, lo cual nos generaría mejor competitividad a nuestros productos. Entonces yo creo que en ese sentido este decreto genera esas condiciones. No están las cosas totalmente clara, hay que hacer un trabajo con los sectores, generar alguna normativa como establece precisamente el Mercosur, de poder complementar y poder ajustar toda nuestra normativa nacional a lo que requiere esta comunidad económica en la cual ya somos parte como miembro pleno. Perfecto. Doctor Daza, usted decía, en algún momento estos certificados previos se convertían en una especie de tranca o casi de chantaje para el sector exportador. Otro de los artículos que encontramos es esto de las facilidades de pago aduaneros, que dicen hasta 36 meses para, entendemos, la importación de productos. ¿Cómo funcionaba antes o cómo funciona ahora? ¿Hay facilidades de pago para el pago aduanero? ¿Son medidas excepcionales? ¿Son temporales? ¿Qué es lo que dice el decreto? Bien, muchas gracias, Diego. Sin ánimo de patear un poquito la respuesta de esto, creo que un tema muy interesante sobre el cual le hizo usted la pregunta al licenciado Sanguino es el tema de los acuerdos, ¿no? De los acuerdos internacionales, ya sea en el marco de los tratados de integración, como puede ser la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, o en el marco también de los antiguos tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones. Creo que evidentemente el decreto no va a fijar propiamente una directriz, no es su función, no es su objeto, no podría hacerlo por un principio de jerarquía normativa, eso sí sería flagrantemente vulneratorio de la jerarquía constitucional, pero evidentemente usted ha dado en la tecla. Para hablar de economía, para hablar de finanzas, para hablar de cualquier aspecto relativo a exportaciones, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las condiciones de relacionamiento que tiene el Estado boliviano con los países a los cuales se pretende exportar. Bolivia a día de hoy no cuenta con un sistema de integración solvente. Por supuesto que también sería muy polémico tratar de volver al esquema de los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones porque han sido muy criticados en el pasado, han generado condiciones demasiado desfavorables para los estados, llamémosle en vías de desarrollo como puede ser el nuestro, y se tiene que generar una discusión y un debate muy profundo, un trabajo inmenso que tiene la Cancillería como cartera de Estado líder en este tema a partir de este año que está comenzando, para entender cuál va a ser el nuevo esquema de relacionamiento internacional, porque si queremos hablar de exportaciones, necesariamente tenemos que facilitar un marco desde un punto de vista jurídico que nos diga cómo Bolivia
va a abrir mercados, cómo va a aceptar inversión y cómo va a llegar a través de esa inversión a conectarse con los diferentes mercados. No hay una sola respuesta, no hay una sola vía. Hay que entender cuál va a ser el relacionamiento. Creo que el presidente durante el mes de enero tiene una importante participación en un foro económico internacional, que creo que es el de Davos, si no estoy mal, Sí. Que ya va a empezar a marcar ese tipo de rutas de vinculación de Bolivia con el mundo. Con relación a los temas, llamémosle procedimentales, bien nos comentó el licenciado Sanguino, tenemos que entender que el decreto nos da unas líneas, pero no reglamenta a profundidad, no podría hacerlo porque se volvería una norma absolutamente pesada y de difícil discernimiento. Creo que hay tareas que tiene a partir de ahora que ejercer tanto el Servicio de Impuestos para el tema, por ejemplo, de exenciones tributarias, como la Aduana Nacional de Bolivia para los aspectos referentes a exenciones arancelarias o de cualquier tipo, que van a generar los nuevos procedimientos a partir de los cuales todos los derechos y las facilidades que pretende otorgársele a la empresa privada, al inversionista, puedan llevarse a cabo y no queden simplemente en meras declaraciones. Otro de los aspectos, por ejemplo, que queda en el aire es el referente al tema de prescripciones tributarias sobre multas. Evidentemente ya lo ha prescrito el Decreto Supremo 5503, pero todavía no lo han llevado a la cancha, porque eso es un papel que van a tener que hacer las instancias administrativas competentes. Perfecto. El licenciado Sanguino, otra de las medidas que forman parte de este decreto es el arancel cero para algunos equipos claves, maquinaria clave para ciertos sectores productivos. La pregunta es si diríamos en la cadena de valor, en el producto final, en el precio que a nosotros en el mercado, en el supermercado, como consumidores, nos va a llegar a beneficiar y de qué manera el arancel cero en importaciones para ciertos equipos y maquinaria. Eso para nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, ¿va a tener algún impacto? A ver, primero hay que aclarar esto de que el arancel cero, bajo ese artículo, en realidad está buscando dos objetivos, ¿no? Primero, un poco formalizar la actividad del contrabando, y segundo, reducir costos. Ya decíamos que un gran porcentaje, entre 65 y 70% de los insumos, bienes capitales, entre los cuales está la maquinaria, nosotros tenemos que importarlo. Entonces, si tenemos un tipo de cambio alto, estos costos se vuelven significativos y lamentablemente se trasladan al precio final, y es ahí donde afecta precisamente a la familia, a la persona de a pie, a todos aquellos que estamos fuera de lo que es el escenario de las empresas y el Estado. Entonces, específicamente la familia. Entonces, si se reduce el arancel, en este caso a cero, significa que estos costos tienden a disminuir. Por lo tanto, los productos y servicios aquí en el mercado interno tendrían que reducir sus precios. Entonces yo creo que esa es la lógica que está buscando este artículo específicamente, con la idea de, primero, reducir los precios a nivel del consumo final en el mercado interno, pero además reducir los precios para el mercado externo y permita tener mayor competitividad. Recordemos que si tenemos costos elevados, lamentablemente la competitividad se pierde. Si tenemos excesivas regulaciones y restricciones, también la competitividad se pierde. Si tenemos, como teníamos, por ejemplo, la certificación o registro previo de los exportadores, pero además el certificado de abastecimiento, que es otra cosa, el certificado de abastecimiento interno, esto entorpece e impide una planificación, por lo tanto, afecta definitivamente a la competitividad que tienen nuestros productos. Entonces,
dos objetivos fundamentales, ¿no? Formalizar aquellos que desarrollan actividad a través del contrabando, formalizarlo con este beneficio de arancel cero para importaciones, para todos aquellos productos que benefician con respecto a la maquinaria. ¿Cuál es aquí un poco la contradicción? Que en algunos productos aparece ahí que podemos afectar la producción nacional, que en su momento el gobierno había dicho que solamente era para productos, para tecnología que no produzcamos nosotros. Recordemos específicamente en el caso de las fábricas de batería, y dentro de esos productos precisamente está ahí con arancel cero. Tenemos fábricas de batería a nivel nacional, entonces esos productos van a venir a competir con la producción nacional. Entonces habría que buscar un mecanismo de forma tal o que se especifique claramente que el arancel cero es para productos o tecnología, maquinaria que no producimos, para que no compita directamente con la producción nacional. Entonces yo creo que ahí un poquito tiene que ir aclarándose bajo la normativa y reglamentación que se vaya a tener que sacar en este año ya 2026. A propósito de la reglamentación, complementación, modificación de algunas normas para que se vayan adecuando a esta hoja de ruta, que así lo hemos entendido, va marcando el decreto 5503. Doctor Daza, ¿cuál es el rol que debería jugar la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Cuáles deberían ser las normas que primero deban ser modificadas o reescritas para ir en sintonía con que se entiende, reitero, es la hoja de ruta del gobierno de Rodrigo Paz? Diego, me has hecho la pregunta más difícil del día, porque evidentemente tiene una tarea titánica la Asamblea, ¿no? Como abogado asesor de empresas, creo que podríamos estar hablando 2 horas seguidas sobre todos los aspectos que se requieren analizar y reformar en el Estado, desde, por ejemplo, una modificación, reinterpretación y, si se quiere, un nuevo código de comercio, porque evidentemente la norma, llamémosle madre para las empresas en nuestro país, que tiene prácticamente 50 años de vida y requiere un, cuando menos, ayornamiento, si se permite el término castizo. Necesitamos reformas integrales desde el punto de vista de lo que es atracción de inversiones, llamémosle la ley de inversiones, la ley de la empresa pública, la ley de conciliación y arbitraje para generar un marco de solución de controversias mucho más adecuado a estos nuevos tiempos. Requerimos también justamente un profundo análisis y reforma del famoso Estado tranca, ¿no? Evidentemente la declaración de que debemos dejar de ser un Estado tranca puede sonar política, pero jurídicamente es un tema totalmente profundo. Para aquellos que no están compenetrados con este día a día, para una persona que desea iniciar una empresa en nuestro país, es realmente un viacrucis la cantidad de trámites, la cantidad de ventanillas que debe visitar para poder hacer empresa. Es imposible desde una lógica de eficiencia, desde una lógica de, llamémosle, querer alentar a la inversión privada, querer alentar al emprendimiento. Bolivia es uno de los países que tiene los peores estándares en cuanto a este tipo de mediciones, porque no contamos con un sistema, por ejemplo, de ventanilla única, que le permita a la persona que desea hacer empresa en nuestro país simplemente acudir a una instancia estatal, obtener y cumplir con todos los requisitos legales para poder hacer negocios en nuestro país. Entonces, la tarea es mucha. Creo que podemos empezar indicando que el decreto 5503 nos da las bases, ¿no es cierto? Queremos salir de un estado tranca, tenemos que ver cómo empezamos a hacer negocios de manera clara y sobre todo cómo atraemos
a la inversión extranjera y a la inversión nacional, para que tenga condiciones medianamente de competencia, pero sobre todo de certidumbre, para entender cómo debe hacer negocios, cómo debe cumplir con la ley, qué tipo de presión tributaria es la que va a tener, porque eso por supuesto que incide también en los precios y en sus finanzas. Entonces es una tarea titánica, pero creo que con el aporte de todos es algo que podemos colaborar, podemos generar espacios de discusión, de debate, hay ideas, hay ganas de salir adelante y es algo que podemos hacer. Muchas gracias al doctor Daza, abogado experto en comercio exterior e inversión internacional, por acompañarnos en este feriado. Que tenga un buen resto de jornada. Gracias, doctor Daza. Diego, muchas gracias. Feliz año nuevamente. Un saludo al licenciado Sanguino. Ha sido un placer compartir con él el foro del día de hoy. Muchas gracias también al licenciado Rudy Sanguino, economista y docente, experto en finanzas y exportaciones. Gracias por acompañarnos en este feriado, en este primer programa del 2026. Muchas gracias y un buen año también para usted, licenciado Sanguino. Claro que sí, Diego. Realmente agradecido por estar aquí en el programa. Un saludo cordial para todos aquellos que siguen y desearle que este año 2026 nos haga un reencuentro con la racionalidad económica, como decimos nosotros los economistas, para poder enfrentar con los pies en la tierra este nuevo desafío. Así que un abrazo también ahí para el doctor Fabián y un saludo cordial para todos. Que tengan este 2026, lo inicien con esperanza, pero además con un compromiso fuerte de que Bolivia necesita a todos, y este desafío tenemos que enfrentarlo de forma unida. Ya Bolivia o los bolivianos han demostrado que son resilientes y cada vez salimos de este tipo de complicaciones en la cual nos meten precisamente los que toman decisiones políticas. Así que un abrazo para todos. Muchas gracias a ambos por acompañarnos.